Hola, bienvenidos a un nuevo video y bueno, le doy un video un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, eh, me puse a pensar de que de repente uno, claro, uno busca los dividendos para tener a lo mejor independencia financiera, todo eso, pero les traigo como cuánto necesito considerando este cierto punto, porque claramente muchos pueden decir ya, dividiendo lo que, no sé, necesito 500, no sé, 500 lucas mensuales, vamos a hacer ese juego, vamos a hacer como necesito un sueldo de 500 lucas mensuales y por lo tanto 500 por 12 son seis millones al año. Suponiendo que acá en mayo te pagan los temporadas de dividendo, eso vamos a hacer los supuestos claros, algunos pueden ser en abril, otros en mayo, pero vamos a suponer que los pagan una vez con las empresas chilenas, que te pagan una vez en el año. Y bueno, pero si consideran esto, por ejemplo, una tasa, a mí por lo menos en mi caso particular, yo uso Mercado Pago, que me da un 5%. Mercado Pago me da un 5% al gastar mensualmente, no sé si 100.000 pesos, 200.000 pesos por ahí. No recuerdo la cifra exacta, pero eso es lo que da Mercado Pago. Al cumplir eso, te da el 5% para el mes siguiente. Y al mensualizarlo, al sacar la tasa mensual, que es uno más la tasa anual, dividido por uno dividido en 12 para hacerlo y restarlo menos uno y así se saca la tasa mensualmente, que sería 0,407 y unos decimales más. Bien, por lo tanto, necesito saber cuánto dividendo tener y al tener cuánto dividendo, ver cuánto patrimonio o el número en la cuenta o invertido, por así decirlo, debería tener dependiendo del dividend yield del portafolio. Y ahí tenemos varias simulaciones en 3%, 3,5, 4, hasta un 10%, que considero que es más alto, más riesgosa, y es más, obviamente es más seguro, pero obviamente se puede quizás encontrar empresas con un 10%, más bien vaquitas lecheras. Bien, entonces tenemos un caso de el dividendo que recibimos, después lo que nos va quedando de ese dividendo mes tras mes. Recuerden que recibimos solamente una vez al año y eso es lo que nos queda mes a mes. Tenemos que vamos a retirar un 500.000 pesos, suponiendo que el sueldo va a ser de 500.000 pesos. Ahí después lo podemos configurar. Eh, ¿y y esto va a ser el restante, que sería la, el dividendo menos lo que yo voy a retirar. Y eso va a ser lo que me va a restar para el mes siguiente. Pero ese mes siguiente va a rentar una tasa que es la tasa mensual que nosotros obtuvimos. Y así sucesivamente. Voy a retirar, me va a quedar un restante, pero después eso me va a rentar en el siguiente mes. Por ejemplo, acá, si me quedó 550.000 pesos, o sea, 5.500.000, al mes siguiente voy a tener 5.522.000. Y me va a dar unas 22.400 más o menos. Y después va a seguir rentando, por eso un 5%. Pueden ser 4,8 ahí, dependiendo, ahí el ejercicio va, obviamente van a variar un poco. Esto le voy a poner más decimales para que se vea que un 5%. Ya, pero lo vamos a colocar ahora un 5%, que en este caso da Mercado Pago y obviamente si gasta 500.000 pesos, yo creo que todos pueden tener esa promoción. Eh, pero o puede ser un fondo money market, ahí también usted, tienen que ver. Entonces, lo ideal es que yo al final del mes quede con 0 pesos. Eso es el ejercicio que vamos a hacer. O que quede con un... Porque al final con 6 millones me estoy quedando al final con 138. 138, que obviamente puede servir quizá. Pero optimicemos. Y vamos a hacer.
que en este caso vamos a usar Solver de Excel, una herramienta que uso bastante. Eh, entonces, mi objetivo va a ser que esto sea el valor de, no sé, lo que pasa es que si pongo cero me indefine, así que le voy a poner 1 peso o 10 pesos, así, cosa que... Y la variable de decisión va a ser el dividendo que voy a obtener. Ese va a ser la variable de decisión. Y por lo tanto hacemos el modelo y, y ahí nos queda. Y ahí en este caso no necesitamos 6 millones de dividendos, necesitamos 5.867.000 o 5.870.000. Y por lo tanto, con este portafolio, con esto, dependiendo de tu rentabilidad del portafolio, va a tener, en el caso de un 3% bastante conservador, 195.500.600.000 casi. Y ya teniendo un 5% necesitaría 117.300.000, así. Y ya un 10% así muy, o un 9% 65 millones más o menos. Ya un 10 un poquito menos de 60 millones. En este caso, si es que no te quedes con nada, a lo mejor necesita un colchón de 100.000 pesos. Esto es personal, por eso ahí cada uno lo tiene que optimizar, pero esto ya a lo mejor necesito 100.000 pesos. Aquí estamos en 10.000, necesito 100.000. Y ahí claramente necesitamos un dividendo un poco más cercano a lo que nos habíamos propuesto, pero aún así sigue siendo menor a, a 6 millones. Así que por eso digo que no es malo que el dividendo te lo paguen una vez al año. Total, después lo vas poniendo en un fondo, money market o mercado pago, y ahí vas generando una rentabilidad adicional a ese dividendo. Y ahí vas sacando mensualmente. Eh, supongamos que queremos ahora un sueldo de 1 millón de pesos y vean los números que ahí empiezan a cambiar. Perdón, acá. Y aquí voy a tener que ajustar un poco porque los números se ven. Pero ahí quiero que más o menos entiendan la lógica, que no, que necesitan incluso menos para tener la independencia financiera. Y eso un poco da un poco más de optimismo. Pueden decir la inflación, todo eso, pero por lo menos me la cubre la tasa que me está rentando. También puede ser. Entonces, eh, si necesito un sueldo de 1 millón, hay que volver a hacer ejercicio y hay que volver a optimizar, que a lo mejor necesito una holgura de 10 pesos. Y ahí se van a sorprender porque si nosotros no necesitamos, por ejemplo, 1 millón por 12 que serían 12 millones, necesitamos 11.730.000. Y eso nos baja drásticamente el patrimonio, sobre todo en el 5%, que es como lo más general. Porque si ustedes dividieran, no sé, por ejemplo, en 12 millones, que sería lógico pensar, dividido por 12 millones, dividido por el 5%, perdón, y si eso lo divido por esta cantidad, nos da 240 y 234 millones son como 5 millones casi, un poco más de 5 millones de diferencia. Por eso les digo, son casi 5 millones de patrimonio. Y después los números cada vez que necesito más van marcando la diferencia. Y sobre todo acá. Por eso necesito, esto es lo que marca la diferencia el número, el patrimonio invertido. Por- porque si esto necesita menos, por lo tanto necesito menos. Así que lo mejor que te puede pasar, bueno,
Ahora, si dan dividendo esporádico, también hay que ir ajustando, tendría que ir aumentando esta cantidad, esta fila, y el restante, y eso es lo que se iría aportando, y ahí habría que hacer una simulación. Pero tampoco sabemos exactamente cuánto aportarán, porque generalmente son dividendos adicionales. Pero cuando son dividendos que pagan solamente en mayo, ahí pueden obtener ustedes este beneficio. Así que bueno. Espero que le haya gustado y esto es para ver que necesitamos menos si lo hacemos de manera un poco más inteligente o ocupando esto. Ahora el tema es cada uno es personal, ahí cada uno ve cuánto necesita, a lo mejor necesita 1 millón de pesos, a lo mejor solamente quieres 400, a lo mejor necesitas mucho más. eh, y por eso esto es una forma de hacer rentar más los dividendos que te van entregando. Así que bueno, muchas gracias, que estén bien, me despido, chao, chao.